Bueno, la voy a llamar, o al menos voy a tratar de ubicarla, porque debe estar pataperreando como de costumbre por este mundo de Dios. Anda a saber en qué zona está. Pero quiero preguntarle alguna cuestión sobre España. ¿Por qué? Y porque me temo que las derechas siguen avanzando incansablemente sobre este mundo y tenemos cerca algunos ejemplos, pero tenemos el ejemplo de Italia, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí vamos. Así que bueno, Melissa Trad-Malmod, ¿estás por ahí en alguna parte? Acá estoy, Quique, ¿cómo andamos? Bien. ¿Dónde estás vos? Bueno, ahora ando por Kosovo. Kosovo, mirá. Bueno, pero ya me vas a contar de Kosovo, ¿no? Quiero que me enfoques un poquitito esto de España, a ver cómo viene. Sí, bueno, es que aparte queríamos hablar de esto porque básicamente es ya, ¿no? Las elecciones generales en España tienen Sí. lugar este domingo 23 de julio. Mm, Eh, en realidad iban a ser antes, pero ¿qué pasó? Hubo elecciones ya en España. sí. Tenemos, como siempre, obviamente, distintos tipos de elecciones, ¿no? Entonces, hubo elecciones antes que tenían que ver con las elecciones regionales, con las elecciones municipales, Mm, y básicamente a la izquierda le fue muy mal, ¿no? ajá. En esas elecciones. Eh, Hay que recordar una cosita, y acá esto me parece re importante cuando hacemos, y por eso me parece importante, ¿no? De hablar de política internacional desde latinoamericanos para latinoamericanos de alguna manera, Sí, porque es muy fácil decir, bueno, el partido que gobierna actualmente España es el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? eso es. Y a uno ese nombre lo lleva mucho para la izquierda. Mm, Bueno, hay que tener en cuenta que obviamente, ahí es donde está la importancia de hablar desde Latinoamérica y para Latinoamérica, sí. que la izquierda y la derecha no son la misma cosa en todas partes, Ajá. ¿no? Ujú. Porque uno ahí nomás pensaría, bueno, el PSOE, ¿no? Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, España entonces está gobernada por la izquierda, pero todo hay que tomarlo por pinzas, con pinzas. Yo te digo una cosa, estuve hace como 10 años en España en una beca y Mm. estuve charlando con algunos de los líderes de ese entonces, justamente del Partido Socialista, y era gente del Partido Socialista que te decía, bueno, sí, derecho a la salud, pero solo si tenés cáncer o SIDA, ¿viste? Como Sí, cosas sí, así. sí, Y a sí. mí en ese momento no me Claro, entraba en la cabeza que eso fuera a la izquierda, claro, digamos. claro, claro, sí. Que no se aceptara, por ejemplo, un derecho universal al acceso a la salud, ¿no? Ajá. Eh, entonces, bueno, me parece que eso hay que tomarlo con pinzas. Y en España, como te decía, hubo elecciones regionales y municipales en las cuales a la izquierda le fue muy mal, ¿no? Sí. Y entonces el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, justamente del Partido Socialista, tomó una decisión que para algunos fue una decisión inteligente. Ahora veremos qué pasa con estas elecciones, Mm, que fue decir, bueno, no vamos a esperar hasta fin de año, no vamos a esperar a que el gobierno se siga deteriorando, ¿no? Ver qué pasa hasta esas elecciones, sino que el tipo decidió directamente anticiparlas, ¿no? listo. Entonces, en vez de esperar hasta fin de año, se hacen ahora mismo en julio. Ahora, algo que hay que entender, y esto me parece que está bueno saberlo para cuando escuchen por ahí, sigan las noticias de los resultados, Mm, es que España tiene un sistema electoral distinto al nuestro. O sea que cuando las y los españoles vayan a votar, no van a votar presidente, ¿no? ujú. Lo que ellos votan es candidatos a Congreso de los Diputados y el Senado, Eso es. básicamente, Sí, ¿no? sí. A partir de ahí, imagínate, tienen un sistema bastante rebuscado, bajo el cual, dependiendo de cuáles son los partidos que tienen mayoría de escaños, ¿no? Mm, Después, el rey, porque recordemos que en este país todavía hay rey, por sí. más que a veces sea Es una verdad. cosa más simbólica, Sí. eh, finalmente lo que pasa es que el rey hace como una especie de rondas de consultas con los líderes de todos los partidos que han sacado una representación importante, Sí. y a partir de ahí, él es, como en teoría, sinceramente es una cuestión más simbólica, pero él como que propone, ¿no? ¿Cuál es el candidato eh, a ser investido como presidente? La realidad es que lo hace con aquel que vaya a tener más apoyo en el Congreso, Listo. porque él Seguro. propone,
pero el Congreso es el que tiene que terminar de votar si aceptan que esa persona sea el presidente o la presidenta de España. O sea, Melissa, que todo esto se va llevando a cabo también por consenso. No es que el rey se sienta y dice, a ver, solamente, No, bueno. sino que lo van haciendo por consenso. Lo que pasa es que imagínate que si no, demoraría una eternidad, porque Claro. básicamente el rey tiene que proponer a alguien, esa persona tiene que ir al Congreso, plantear sus propuestas, hay todo un sistema, imagínate que hay reglas hasta de cómo tiene que ser ese debate, cuántos minutos puede hablar el Sí, sí, candidato, o sí. sea, miles de reglas, Ujú. y básicamente esa persona necesita obtener un voto, el voto de al menos 176 legisladores, ¿no? Que Ok. están ahí en lo que es el Congreso de los Diputados. No es tan fácil eso, ¿no? Y de hecho, lo que ha pasado mucho ahora es que en un país muy acostumbrado por ahí al bipartidismo, porque le sonará lo que fue el Partido Popular, ¿no? Que es el partido más de derecha en Sí, España, y sí, el Partido Socialista, como te decía, más de izquierda, entre comillas. sí. La verdad es que hoy en día casi que no pueden gobernar solos, ¿no? No les alcanza, no llegan a esos 176 votos Am, para de alguna manera aceptar que tal candidato se convierta en presidente, y entonces necesitan formar alianzas. sí. Y acá me parece re importante lo que vos decías al principio, porque cuando decimos que un poco ahora nadie gobierna solo, es porque necesitan buscar alianzas con el resto de los partidos. Y el problema es dónde se buscan esas alianzas, Ajá. ¿no? El Partido Socialista ahora, porque no ha sido el caso siempre, y eso es lo polémico también del Partido Socialista, que en su momento también se ha sabido aliar al bando contrario, en este momento está como más ahí aliado con los sectores que están más a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Ajá. Y ahí entra lo que alguna vez habremos escuchado y ahora ya casi que desapareció. ¿Se acuerdan del partido de Podemos, Eso que es. nace de todas Sí, estas cosas de las sí, calles? sí, sí. Bueno, casi que te digo, en desaparición, ese partido se tuvo que aliar con otros sectores de la izquierda. Mm, Como siempre viste mucho de lo que pasa en la izquierda y quizá de ahí es de las cosas de donde podemos aprender, ¿no? mm. Siempre pasa esto de el problema para de alguna manera consensuar y esta cosa de decir yo voy a todo o nada y generalmente el resultado termina siendo nada. Eh, entonces, esta vez se aliaron Mm. con algunas agrupaciones y un poco es por donde van a intentar ir, ¿no? Ajá, El ajá. Partido Socialista, con el actual presidente Pedro Sánchez, él es el que encabeza obviamente la candidatura de esta lista del socialismo, pero la intención es que se termine aliando para obtener esos votos que necesita con los sectores más a la izquierda. Ahora, el problema es que del otro lado, el Sí. Partido Popular, ¿con quién se termina aliando? Con este famoso partido que empezamos a escuchar que se llama Vox en España. Ajá, sí. Un partido tremendo, porque es un partido de extrema derecha, ¿no? En España. Y a mí me parece una locura, y acá a mí me gusta también escucharte a vos, Quique, porque yo sé que vos me haces preguntas a mí, pero a mí me gusta escuchar también sobre cosas que quizás yo no he vivido. Yo no sé si en otra época los discursos que se escuchaban de la derecha eran tan extremos como el discurso que tiene ahora Vox, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú. Donde pareciera que un poco a costa, digamos, yo diría a costa de la libertad de expresión, más que gracias a la libertad de expresión, pareciera que se puede decir cualquier cosa, ¿no? No, Y son partidos. es obvio que lo que se ha perdido con el correr del tiempo también es cierto, voy a usar una palabra que a lo mejor con política no tiene nada que ver, pero se ha perdido cierto pudor. ¿No? Antes Mm. se ocultaba un poco más, inclusive hasta la izquierda ocultaba un poco más sus deseos, sus voluntades, pero la derecha específicamente ahora está totalmente desatada, por decir de alguna manera, ¿no? Lo estamos viendo acá, en Argentina, con un tipo como Morales, en la provincia de Jujuy, ¿no? E inclusive, digo, falta de pudor, porque están haciendo gala de ciertas cuestiones planteadas por la derecha y por la extrema derecha. Están haciendo gala de lo que llamamos siempre represión. Esto es parte de un gigantesco disparate que antes se ocultaba un poquitito más, es decir, había cierto pudor. Mira, yo estoy muy de acuerdo con eso, a pesar de que obviamente no he vivido esos otros tiempos, Mm, pero vos sabés que a mí me choqueó mucho, siendo mucho más chica,
la primera vez que yo escuché a alguien de alguna manera como defender indirectamente lo que pasó durante la dictadura en la Argentina, Sí. a mí eso me choqueó muchísimo, era súper joven, súper casi que un poco más que adolescente. Escuché eso y a mí me pareció una locura. O sea, yo no cabía en mi sistema de pensamiento entender que alguien pudiese no solo defenderlo, sino decirlo tan abiertamente. Y a Mm. mí eso me hizo ruido y siento que eso lo he visto cada vez más. O sea, yo nací en un lugar donde creí que eso no era posible y sin Ujú. embargo después no solamente lo escuché alguna vez y me generó esa reacción, sino que empecé a decir, ah, bueno, cuando empieza a ver todos estos negacionistas de no fueron los Sí, treinta sí, mil, ¿viste? sí, sí. Esa clase de cosas. Y lamentablemente vemos cierta tendencia, fuera de si, digamos, es difícil trazar el vínculo entre cuánto impacta lo que pasa en un lugar con otro, ¿no? O sea, Claro, que no claro. sé si exactamente podemos decir que lo que diga Vox en España impacta en, no sé, lo que dice Milei, ¿viste? O lo que dice Patricia Bullrich. Pero la realidad es que hay ciertas conexiones ahí, hay cierta cosa de decimos lo que queremos, ¿no? Y ahí lo que me parece más loco es que vos sabés que una de las razones por las que obviamente queríamos hablar sobre las elecciones en España Sí. es porque obviamente por el pasado colonialista y demás, y todo, Mm. Argentina y España siguen teniendo un vínculo muy importante, Ujú. y hay dos datos que me parecen interesantes. Uno, vos pensás que ahora en estas elecciones van a votar más o menos poco más de 37 millones de personas ahí en las elecciones en España. Ahora, de esos más de 37 millones, unos 35 millones residen ahí en España y un poco más de 2 millones están afuera, están en Ajá, el extranjero y tienen derecho a votar. claro. Y vos sabés que un cuarto de eso, o sea, alrededor de 500.000 personas, están Sí. en Argentina. O Ah, mira, sea, mira. son Sí, argentinos y argentinas que tienen ciudadanía española y que tienen derecho a votar este claro, domingo, claro, ¿no? claro. O sea, tienen derecho también a impactar en esas elecciones. Y ese me parece que es un dato, y nada, vale por ahí recalcarlo porque no sé si todo el mundo lo sabe, pero básicamente no necesitan hacer ningún trámite para votar. O sea, Mm. la gente que tiene ciudadanía española en Argentina le debería haber llegado Sí, cierta documentación para poder votar por correo o ir al consulado, claro. siempre que estén inscriptos en lo que se llama el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA. Sí, Ya no hay tiempo de fijarse si estás inscrito o no, o sea, sí, ya sí, si te sí, llegó, sí. estás o no, pero bueno, existe ese derecho y está bueno saberlo para quienes tienen ciudadanía española en la Argentina. Pero el otro dato también es que hay alrededor de 1,6 millones de latinoamericanos viviendo en España, Ah, ¿no? mira, sí, sí, sí. Eh, que eso no necesariamente, lo que es interesante es que no se refleja necesariamente en la composición de los partidos, Ajá. ¿no? Que eso me parece un debate interesante, ¿no? De cuando uno migra, cuáles son los derechos políticos de las personas. Pero un dato que me pareció interesante traerte, porque refleja un poco el mundo en el que vivimos hoy, tiene que ver con que, bueno, de ese grupo de latinoamericanos, digamos, que están en España, el primer grupo en realidad, bueno, es ecuatoriano, seguido de colombianos, venezolanos y argentinos. Ah, mira. Pero lo que me pareció interesante es la tendencia. O sea, ¿qué votan los latinoamericanos Ujú. cuando votan, por ejemplo, en España, ¿no? Sí. Y vos sabés que hay una tendencia más grande de poblaciones como la Argentina a votar por sectores más de izquierda en Ujú. España. O sea, Sí, más inclinaciones a votar, por ejemplo, por la coalición, posible coalición del Partido Socialista que por una coalición posible del PP con Vox. sí. Ahora, cuáles te parece que pueden ser los latinoamericanos que se inclinan a votar por la derecha? O sea, ¿de qué nacionalidad son los latinoamericanos que votarían más por la derecha? No sé qué te parece. Y el argentino. Vos sabés que en realidad no, en teoría, obviamente hay de todo, obviamente. Sí, La sí, Argentina por ahí tiende a votar un poco más a la izquierda allá, pero los sí. que tienden a votar a la derecha, estando allá, y esto es una tendencia, me Sí, parece, por lo sí. que podemos ver en distintos países, Mm. son los venezolanos y cubanos. Ujú. Porque obviamente, fruto de su propia historia, igual, tienen esta tendencia a
No, bueno, creer un poco que también se va a repetir. sucede eso porque en realidad estaban en desacuerdo con los regímenes Exacto, reinantes en sus países, se van allá y siguen aborreciendo a la izquierda, es lógico. Pero exactamente. yo incluía a los argentinos porque en esto que peloteábamos recién de la cierta desfachatez actual de la Ujú. derecha, también está dada porque ellos empiezan a comprender que es posible hablar de otra manera, que es posible hablar más crudamente de las cuestiones de la derecha, que no es necesario embosarse tanto como en el pasado. Pero esto a qué se refiere? Y se refiere a nuestra tolerancia como cuerpo social. Estamos tan hartos de todo que ahí es donde aparece la derecha ganando terreno. Y gana terreno dentro nuestro. Este es el verdadero desastre que estamos Sí. viviendo. Mm, Es que es tan palpable porque además no lo vemos una vez, ¿no? Lo estamos viendo en tantos lugares que a mí me parece sobre todo irónico porque más allá de lo que pasa con uno en su propio país, ¿no? sí, Pero cuando uno se va a estos otros países, muchas veces esta derecha que terminan apoyando a algunos latinoamericanos son derechas que hablan en contra de los propios derechos de las personas migrantes, sí, ¿no? sí. Y entonces ahí uno dice, a mí me fascina, pero me enloquece la cuestión Mm. de qué pasa con el migrante que está en contra de los derechos de los Claro, nuevos claro. migrantes, ¿no? Sí, sí, sí. Hay como una creencia de que vos te hiciste desde abajo, pero que el que viene no, Eso ¿no? O es. sea, Eso es. es una locura. Es Yo una creo que locura. necesitamos hablar más con un psicólogo que con un especialista en política internacional acá, porque Qué pasó bueno. mucho con Trump, por ejemplo, ¿no? Un montón de latinos apoyando a Trump en su Sí, momento en las claro. elecciones en Estados Unidos. Y uno dice, pero vos, o sea, el tipo quiere construir una muralla, ¿entendés? Para que no Sí. entren migrantes. Y claro, Bueno, ellos dicen, no, bueno, porque yo sí. estoy adentro ya. No, esto también demuestra ¿cómo decirlo? Demuestra la derrota de la cultura, la derrota de la educación en función de haber sido reemplazada por otra cultura y por otra educación. Y han tenido, digamos, vuelvo a Lelutier, hemos sido derrotados con todo éxito, ¿no? Y me parece que la derrota no es solo cultural, sino también educativa, ¿no? Estamos muy colonizados, ¿no? ¿Qué es lo que nos Sí, y me lleva? parece que ese es un re debate, te digo, con respecto a las nuevas migraciones, porque nosotros también, si lo, hasta podemos pensarlo, digo, esta gente también es fruto de su propia historia y eso también o sea, uno Sí, de alguna manera tiene que entender también cierta bronca que puede tener, porque esa bronca es legítima, al fin y al cabo, claro, es la historia personal de cada uno. sí. Eh, pero hasta pienso, hay mucho debate en torno a cómo debe ser esa recepción Mm, de las migraciones, y recordemos aparte que migración engloba miles de cosas, porque engloba migración forzada de gente que está buscando asilo porque escapa de situaciones peligrosas, engloba gente que migra simplemente por tener una situación económica mejor, o sea, sí, hay claro, todo un mundo claro, de claro, cosas, sí. pero sí hay un debate de qué se hace con eso, ¿no? Y hasta Mm, qué punto, bueno, uno tiene que aceptar, las sociedades que reciben tienen que aceptar las culturas de las personas que vienen de otro lado, hasta qué punto quieren simplemente asimilarlas, viste, convertirlas en la misma cosa. Y también digo, hasta nosotros podemos hacernos la misma pregunta. sí, Nosotros también somos fruto de una sociedad que incluyó masacres, mm, ¿no es cierto?, a las poblaciones originarias, que incluyó migraciones de gente que venía de afuera, sí. el famoso cómo unimos distintas culturas en los conventillos, viste, que todos usemos guardapolvo, así nos sentimos parte de una nueva nacionalidad, que es otra cosa que Claro, eso que vos claro. traías. Sí, sí. Y esa discusión, yo te digo que yo esto lo he contado a veces con grupos de amigas así de otros países, y hay gente que me ha mirado horrorizada, como diciendo, o sea, la política de ustedes fue no respetar para nada la cultura que traía la otra persona y crear algo de cero. Sí, sí, Y sí, es sí. polémico. Al Polémico. mismo tiempo, Mm, uno mira la sociedad argentina y creo yo, no sé, quizá la audiencia tendrá una opinión distinta, pero sí creo que hemos formado un ser nacional argentino por fuera de nuestras raíces, porque claro. cada uno tendrá las historias de su familia, de dónde viene y demás. Pero qué sé yo me siento argentina antes que descendiente de libaneses o españoles. Eso Y me es. parece que eso le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Ta, 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 Eh, ta, y eso es ta. distinto a lo que vemos hoy en día con
muchísima migración forzada y nuevas formas de reaccionar a esa migración, muchas veces muy hostil, otras veces un poco más amable, Sí. pero siempre está la pregunta que vos recién un poco planteabas de qué se hace con la educación, qué se Ah, hace con la cultura, hasta sí. dónde respetamos lo que el otro traía y hasta Mm. dónde construimos algo nuevo, ¿no? Melissa, ¿dónde hurgo algunas cuestiones tuyas, algunos escritos, algunas declaraciones? ¿Cómo llego ahí? Bueno, estoy siempre, sabe un poco la audiencia que me siguen ahí en Instagram, siempre voy subiendo un poco videos Ah, de los viajes que voy haciendo y también un poco de la política internacional y lo que va pasando. Me encuentran en Instagram como Melissa Trad, Trad, y ahí subo de todo, nada, subo bueno, que después quedan subidas las columnas con vos, sí, ok, también ok, me escribo para un medio en San Juan, así que sí. bueno, va quedando todo ahí, si la gente se quiere sumar un Bueno, poco a este viaje, está lo bueno. hace por ahí. Bueno, dejo Kosovo para la próxima. Te mando Me beso parece que hay grandote. mucho para hablar ahí también, así que mejor lo dejamos como un tema entero. Dale, dale. Un abrazote. Chao, un beso. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchás? ¿Dónde vas a escuchar a Melissa? En el desconcierto.